voy a hablar sobre mi libro. Y mi libro trata de deliberación en cortes constitucionales y sobre su relación con la democracia. Voy a intentar hablar o hacer una charla no muy demorada. Si el evento es sobre deliberación, tenemos que deliberar también. Es una gran contradicción que estemos acá solo hablando sobre deliberación, pero nadie delibera, ¿cierto? Bueno, entonces voy a contar y voy a intentar resumir el argumento que yo desarrollo en mi libro. Y mi libro empieza con una antigua ansiedad, una vieja ansiedad. La ansiedad sobre el rol y la legitimidad de cortes constitucionales en la democracia. Esa es una cuestión muy vieja que ya recibió muchos tipos de respuestas en la historia de las democracias constitucionales. Y también es importante percibir que ese tipo de ansiedad, este tipo de problema, ese tipo de déficit democrático que se supone que cortes tienen, reciben en cada país, en cada jurisdicción, un peso particular. Hay jurisdicciones en que esta cuestión realmente molesta a los jueces y hay jurisdicciones en que la presencia, la legitimidad, la aceptación de la Corte está más consolidada. Eso se explica por muchas otras variables, además del texto constitucional o del pensamiento constitucional. ¿Y por qué hay ese tipo de ansiedad? Es que cortes son un tipo intrigante de institución. Como saben, la origen de ese tipo de desconforto, de falta de aceptación o de objeción democrática a cortes se explica porque, claro, jueces no son electos, no son elegidos en elecciones democráticas. Y si el lugar de la democracia por excelencia sería, en un cierto modelo histórico de democracia, el Parlamento, a donde elegimos nuestros representantes y podemos punirlos al no reelegirnos, ¿cómo puede que 11, 15, 9 jueces que hacen parte de esta élite jurídica, una élite muy particular, controlar y decir cuando los legisladores están ciertos o cuando los legisladores están errados? La origen, por más de un siglo, de este tipo de objeción, como saben, es derivada de esta cuestión. Y de alguna forma, esta institución, Corte Constitucional, es intrigante porque al mismo tiempo fue una de las principales respuestas institucionales contra la amenaza de violencia política después de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción democrática de los regímenes democráticos post-Segunda Guerra invariablemente adoptaron cortes constitucionales. Pero mismo que esa gran promesa de protección de las bases democráticas que se hizo en nombre de las cortes, la objeción democrática las acompañó. La objeción democrática viajó con las cortes a donde las cortes fueron. Esta es la vieja cuestión. Y en mi exposición quiero dejar esta vieja cuestión, por así decir, en suspenso. Creo que esta pregunta sobre la legitimidad o sobre la viabilidad o sobre el carácter atractivo de tener cortes constitucionales es una pregunta que ya consumió una energía teórica, intelectual, analítica enorme de nuestro pensamiento constitucional. Y al invertir tanta energía intelectual en esta cuestión radical, que es debemos o no tener cortes constitucionales, acabamos por no invertir energía
ese estoque de energía en otras cuestiones que son aún más importantes. Que es bueno, una vez que Cortes están ahí, ¿qué debemos hacer con ellas? ¿Cuál sería, desde el punto de vista de nuestra reflexión política, normativa, cuál sería la mejor Corte que podemos tener, la más legítima que podemos tener? Vean que la clave del debate se cambia un poco. Sale del debate hiperpolarizado, si queremos o no queremos tener cortes, y nos preguntamos cuál corte queremos tener. Y cortes hay un acierto en el pensamiento constitucional, hay una serie de imágenes por las cuales cortes son descritas, para justificarlas. Una de ellas, una imagen más formal, más mecánico, describe cortes constitucionales, cortes en general, pero especialmente cortes constitucionales, como un punto de veto en la separación de poderes. Por lo tanto, no hacen grandes promesas sobre la salvación que cortes pueden traer, pero dicen, bueno, cortes pueden ser un contrapunto, un contrapeso a los excesos de la política democrática, sobre todo de ejecutivo y legislativo. Entonces, una primera imagen bastante modesta, es un veto. La segunda imagen, más presente, un poquito más ambiciosa en nuestra imaginación constitucional sobre cortes, dice que cortes son guardianes de la Constitución. Las cortes básicamente son el actor que van a ser los maestros, los grandes intérpretes, los protectores de los valores constitucionales, los ejecutores de la supremacía de la Constitución, los representantes de los constituyentes. Aquí hay una promesa un poco más pretenciosa, ambiciosa, que tiene que ver con la sustancia de la Constitución, no solamente con un veto. Esas son imágenes más populares, sobre todo la del guardián. Eso está muy presente en nuestra retórica constitucional, latinoamericana, por supuesto también. Hay una tercera imagen que un poco más enigmática, pero ya bastante conocida también, que concibe cortes más que simples guardianes, que nos promete la protección de la supremacía constitucional. Las cortes serían razonadores públicos, argumentadores públicos, no sé cuál es la mejor traducción. O sea, las cortes, además de proteger o de efectuar la Constitución, las cortes nos ofrecen razones, nos ofrecen una calidad argumentativa sobre nuestras restricciones o sobre los actos estatales que infringen o restringen nuestros derechos. Las cortes nos explican a nosotros como ciudadanos y nos permite al nos explicarnos que nos también podamos argumentar con el Estado. Eso ni siempre sería posible, supuestamente, simplemente dialogar con el legislador. Eso está muy presente en la exposición anterior. Hay una cuarta imagen, y voy a decir 5 solamente. La cuarta imagen describe las cortes como interlocutoras del diálogo, interlocutoras de la separación del poder. O sea, son participantes de un diálogo entre los poderes, sobre todo. O sea, en esta cuarta imagen, que está muy relacionada con la tercera, pero añade un aspecto sutil. Al contrario de la tercera, que todavía concibe la Corte como la última palabra, como la gran autoridad sobre el significado constitucional, la imagen de interlocutora, al imaginar el diálogo, está a decir algo un poco más sutil, que es, bueno, la última palabra no existe efectivamente. Los poderes continúan, la sociedad y los poderes continúan a dialogar sobre las grandes cuestiones colectivas que tenemos. Entonces es una ilusión autoengrandecedora de las Cortes al decir que tiene la última palabra. Si tiene la última palabra, en la mejor de las hipótesis, es una última palabra provisional, una última palabra que seguirá a ser cuestionada
disputada, y en ese sentido la Corte sí ofrece razones, pero ofrece razones y está abierta a escuchar las razones del otro y interactuar en ese sentido circular de la separación de poderes. Y finalmente, una imagen que no niega las anteriores o las últimas dos anteriores exactamente, pero añade un otro aspecto. Las Cortes serían instituciones deliberativas, jueces serían deliberadores, y en ese sentido esta imagen mira a un aspecto interno también de las Cortes. Y voy a explorar esta imagen e intentar reflexionar con ustedes por qué, desde nuestro punto de vista como observadores y teorizadores sobre la Constitución y sobre Cortes constitucionales, este camino de deliberadores pone sobre los hombros de las Cortes una responsabilidad, un onus más pesado y más interesante para entender lo que yo dije inicialmente, que es la mejor Corte que podemos tener. Pero entonces voy a hacer un breve camino más abstracto sobre el concepto de deliberación. Creo que vale la pena no simplemente suponer cosas con la deliberación y profundizar un poco este concepto. Y voy a proponer una definición rápida para que nosotros sepamos de qué hablamos y qué tiene que ver con Cortes y qué tiene que ver con muchas otras cosas de nuestra democracia. Para mí, deliberación es una práctica respetuosa de argumentación colectiva mientras buscamos soluciones para demandas decisorias que tenemos. No es cualquier debate, no es un café de la tarde, no es un té, no es un seminario académico. Es una interacción argumentativa en búsqueda de decisiones. Argumentación calificada por un aspecto que es este tipo de intercambio de razones que buscan no solamente exponer razones, pero persuadir. Y al intentar persuadir, este grupo que delibera intenta, mismo que no consiga, pero intenta llegar a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de consenso. Deliberación, por lo tanto, no es simplemente reunirnos en una aula y contar cabezas para saber cuál es la decisión colectiva a partir de un criterio de mayoría. No es simplemente contar, simplemente agregar votos. Tampoco es negociar a la luz de nuestros intereses particulares un tipo de acuerdo autointeresado. Es argumentar, buscar el acuerdo a la luz de algún tipo de razón que no es una razón privada, pero una razón pública, una razón vinculada a algún ideal de bien común, de interés público, de constitucionalidad, lo que sea, pero se distingue de razón privada. Por lo tanto, en esta definición hay algunos elementos importantes del concepto de deliberación. El primero es la necesidad de tomar la decisión. No puedo quedarme deliberando por el simple placer intelectual de deliberar. Entonces hay ese elemento de decisividad, no sé si puede usar esa palabra. En el concepto de deliberación hay una idea de continuidad también. Tenemos que tomar decisiones, pero las decisiones no son necesariamente el fin de la línea. Tomamos decisiones y continuamos a deliberar si consideramos que nuestro desacuerdo remanescente merece más deliberación. Hay el elemento argumentativo, un elemento argumentativo calificado por la idea de imparcialidad, por lo tanto no son razones privadas, autointeresadas, son deliberaciones y argumentos relacionados al interés público. Y hay ese tipo de compromiso ético y epistémico con la persuasión. Claro que hay límites en esa persuasión, porque a veces no conseguiremos persuadir, pero hay este compromiso ético
En algún momento tendremos que tomar decisiones, pero hay un compromiso ético. Entonces, muy brevemente, esto es deliberación. Y se cree en las democracias contemporáneas, diferentemente de la imaginación o pensamiento democrático del comienzo del siglo XX, se cree que parlamentos son terribles deliberadores. ¿Por qué parlamentos son malos en deliberar? Porque el parlamento se comporta sobre todo por la lógica de interés partidario, de bargaña, de otros procedimientos que no la argumentación y persuasión imparcial. Y bueno, yo les describí qué deliberación es, pero todavía necesito decir alguna cosa sobre por qué deliberación es deseable, por qué es atractiva. Y hay dos tipos de razones para defender la práctica deliberativa. Un tipo de razón, la llamaría de razones morales deontológicas, razones intrínsecas, razones que dicen, bueno, deliberación es importante, es valiosa, independiente de las consecuencias. Es un fin en sí mismo. Y entre las razones intrínsecas podemos enumerar algunas importantes, las razones normativas. Habrán varias y diferentes corrientes del pensamiento político darán foco o destaque a alguna específica. Hay algunos que dicen que deliberación es importante porque practica la igualdad, el diálogo horizontal, que toma a todos en serio. Hay otros que dicen, no hay nada de igualdad ahí, hay más libertad, hay autonomía, la fuerza de que las personas participen del proceso presentando razones. Hay otros que dicen, bueno, no, es otra cosa, no hay igualdad ni libertad, pero es civilidad, es respeto, está más conectado a un ideal comunitario, de crear lazos sociales, porque al argumentar significa que tomo en serio éticamente los otros ciudadanos. Yo no soy, por lo tanto, un perfil autoritario. Por lo tanto, esas son las razones intrínsecas, deontológicas, que defienden la práctica deliberativa permanente. Poco importa las eventuales consecuencias. Pero hay otro tipo de razón, que yo diría son razones instrumentales, que definen deliberación como un medio para llegar a un cierto fin. Es un instrumento para atender a una cierta finalidad. Y aquí, para que no se torne muy complejo, muy detallado, hay dos tipos de razones instrumentales. La primera es epistémica, la que Jorge ya habló. La deliberación ayuda a nosotros a llegar a mejores decisiones. Y mejor decisión, la noción de mejor decisión también puede ser muy problematizada. Mejor decisión porque estamos más informados, mejor decisión porque entendemos mejor lo que los otros piensan, o mejor decisión de manera más ambiciosa porque llegamos más cerca de la verdad fáctica, de la verdad moral, lo que sea. Y sé que eso es complejo en una sociedad pluralista, pero el valor por lo cual se defiende deliberación a veces llega tan lejos así. Pero no necesariamente necesitamos ir tan lejos para reconocer algún valor epistémico en la deliberación. Pero hay un segundo tipo de razón instrumental, que son las razones que yo llamaría de comunitarias. Y yo ya dije alguna cosa en el comienzo. No solo, por lo tanto, nos ayuda a tomar mejores decisiones, y la noción de mejor decisión hay que ser discutida, pero también nos ayuda a llegar a un otro fin deseable, que es algún tipo de consenso, o en la imposibilidad de llegar a un consenso, que por lo menos consigamos minimizar el disenso. Podamos llegar a acuerdos subóptimos. Consigamos por al menos eliminar nuestros desacuerdos superficiales
y así sucesivamente. En resumen, puedo defender deliberación porque como un fin en sí mismo, puedo defender deliberación como un instrumento para fines externos. Puede ser llegar a mejor respuesta, puede ser llegar al consenso o minimizar el disenso. Eso es todo muy rosado, muy bonito. Si efectivamente deliberación prometiera y consiguiera entregar todo eso, difícilmente podríamos recusar o rechazar la importancia de deliberación. Y es claro, como siempre, en el campo del pensamiento y de la investigación, hay los que son escépticos de la deliberación y que presentan objeciones a la deliberación. Objeciones que también son deontológicas, dicen que no hay nada de igualdad en la deliberación. La deliberación, los sujetos van a básicamente consolidar asimetrías de poder. Más que igualdad, será confirmar y consolidar desigualdad. O en el campo de las razones instrumentales, van a decir, llegar a mejor respuesta. No, eso no va a pasar. Más que mejores respuestas, las respuestas van a ser más confusas, más convolutas y subóptimas. Consenso, no, al contrario del consenso o del mínimo disenso, la deliberación hace con que nos odiemos más, la deliberación hace con que se polarice. Por lo tanto, en un resumen bien general, bien superficial, este es el debate más abstracto sobre deliberación. Deliberación es esa práctica que me parece interesante por el concepto. Deliberación hace una apuesta y promete eso, pero llegan los escépticos y dicen, las promesas son falsas, no llegaremos a eso, no apostemos en deliberación, porque es una práctica confusa, que puede confirmar desigualdades, puede ser autoritaria y así sucesivamente. En el nivel abstracto, ese es el resumen del debate filosófico. Pero en debate abstracto no podemos llegar a muchas conclusiones, porque no tenemos cosas más concretas para comparar, para analizar, y efectivamente deliberaciones pueden pasar en muchos sitios institucionales o no institucionales diferentes, y deliberaciones pueden pasar en muchas circunstancias diferentes. Por lo tanto, necesitamos tener una comprensión más contextual de la deliberación. El debate abstracto no nos lleva a muchos lugares conclusivos. Es importante, es interesante conocernos los valores y las apuestas, las objeciones, pero no se permite llegar a conclusiones ahí. Y por lo tanto tenemos que formular más al respecto de los sitios y circunstancias para un tipo de comprensión más contextual. En los sitios podremos imaginar diferentes tipos de deliberadores con más incentivos o desincentivos para deliberar, deliberadores más o menos capaces para argumentar, sitios más formales en instituciones del Estado de Derecho, sitios menos formales como en lugares de la sociedad civil y así sucesivamente. Y también podemos imaginar circunstancias en que deliberación puede ser buena o puede prometer buenos resultados porque las condiciones para deliberar son buenas, o en situaciones que deliberar puede ser contraproducente. Lo que estoy a decir es que al final hay una cierta tensión entre nuestra defensa de deliberación por razones deontológicas, o sea, una tensión entre defender deliberación como un fin en sí mismo y defender deliberación como un instrumento para algún fin. Porque a veces hay riesgos en la deliberación. Hay situaciones en que la deliberación no tiene condiciones de entregar lo que promete. Y si no tiene condiciones de entregar lo que promete, ¿por qué voy a practicarla? Si las consecuencias que se esperan de ella, efectivamente, en esa situación práctica, contextual, no es boa. Eso significa, y aquí termino un argumento más abstracto para entrar en el ámbito de las cortes. Eso significa que
tenemos, a donde sea que deliberemos, ese grupo, esta institución, este foro deliberativo, hay que hacer un test sobre si vale la pena deliberar en aquella circunstancia. O sea, hay que deliberar sobre si vale la pena deliberar. Y yo sugiero un test que llamo de un test instrumental, un test prudencial, que tiene que hacer 3 preguntas antes que empecemos efectivamente a deliberar sobre el mérito del problema. En primer lugar, hay que se preguntar si la deliberación no es incendiaria, si la deliberación no es más divisivo y conflictivo que constructora de acuerdos. En sociedades en sociedades post-conflicto, por ejemplo, poner personas que se odian en una sala no promete muchas cosas buenas, promete más división que menos. Por lo tanto, no crean en el idealismo de la deliberación en ese contexto. Ese es un primer test. Hay que se preguntar si la deliberación tiene un riesgo excesivo de ser incendiaria. El segundo test, hay que se preguntar si la deliberación no es fútil. Tenemos un cierto escasez de tiempo y energía institucional e intelectual para quedar deliberando. Tenemos que tomar decisiones y a veces hay cuestiones que ya están suficientemente deliberadas, cuestiones que ya están superadas por la historia. No tenemos que seguir deliberando si la esclavitud es moralmente correcta o incorrecta, si la tortura es moralmente correcta o incorrecta. Ya está superado. Por economía deliberativa, sigamos para otras deliberaciones más importantes. Por lo tanto, hay circunstancias, yo sé que lo que estoy a decir puede tener ciertas relativizaciones, pero mis ejemplos es solamente para decir que en ciertas circunstancias la deliberación es fútil y ahí no vale la pena deliberar. Y hay una tercera circunstancia de este test prudencial, que es la deliberación en este contexto es contraproducente. La deliberación está siempre, como consume mucho tiempo y mucha energía, está siempre en tensión con la urgencia de una decisión. Hay decisiones hay casos en que es más importante tomar una decisión que atenda a esta demanda decisoria de manera más eficiente y rápida posible, que seguir deliberando por días, semanas, meses, y un órgano deliberativo tiene que hacer ese tipo de reflexión. Pasado ese test, imagino que las razones intrínsecas para la deliberación ganan más fuerza. Ganan más fuerza porque ahí, si las consecuencias malas están rechazadas en esa situación concreta, bueno, si las consecuencias malas no va a pasar, ok, vamos a deliberar mismo que no consigamos todo lo que la deliberación promete, porque hay razones deontológicas vinculadas a igualdad, respeto, etcétera, que son importantes. Por lo tanto, para terminar ese primer movimiento de mi argumento, lo que digo es que deliberación parece buena, pero tenemos que tener cuidado con una cierta defensa incondicional y muy idealista de la deliberación. Puede haber problemas en el deliberar, y deliberar sin fin. Hay que pensar cuando vale la pena deliberar. Hay que hacer ese test. Y yo llamo ese test de una deliberación de segunda orden. Es una metadeliberación, es deliberar sobre si vale la pena deliberar. Bueno, saltemos a las Cortes, finalmente. Las Cortes son un sitio particular, que tienen un diseño institucional y un lugar y una función constitucional también particular. Yo ya describí cuáles serían las imágenes que en general conectan cortes constitucionales con esta idea de argumentar, dialogar, deliberar, o a veces hay una cierta teoría que dice que el rol de la Corte, más que deliberar,
ella misma, es proteger las condiciones para la deliberación externa de la sociedad civil, etc. Que tengan libertad de expresión, que tengan libertad de asociación y que puedan practicar la vida democrática libremente. O sea, hay muchos ángulos por donde se conecta deliberación con las Cortes. Y voy a nuevamente explorar un poco este ángulo que considera Cortes como instituciones deliberativas. Mi punto de partida cuando escribí ese libro fue mirar la literatura, lo que decía sobre el aspecto deliberativo de Cortes. Y había algunos autores que decían algo que Jorge ya mencionó, que Cortes son deliberadoras interesantes porque a veces hay cortes en el mundo que se concentran en deliberación interna. Y al concentrarse en deliberación interna, eso quiere decir, entre los jueces se ejercitan en esa práctica de producir una decisión supraindividual, una decisión de la Corte, una decisión que en nuestro latín nos acostumbramos a llamar de decisiones per curiam, decisiones por la Corte, no por la suma de votos. Entonces son las Cortes que se concentran en deliberación interna. Y hay Cortes que hacen una cosa diferente, que en vez de deliberar internamente y producir una decisión consensual, son Cortes que se concentran en la deliberación externa. Están menos preocupadas con la interacción entre los jueces y están más preocupadas en mirar a la sociedad y exponer y escancarar los desacuerdos internos. Y supuestamente la Corte que está concentrada en la deliberación externa abriría mayor espacio para los votos vencidos, los votos concurrentes, la multiplicidad de posiciones individuales de los jueces, porque al final, en nuestra concepción, sería importante para la sociedad civil mirar a la Corte y todos sus desacuerdos. La interna son jueces entre sí, la externa son los jueces individualmente considerados mirando a la sociedad y argumentando no solo con los jueces, pero también con la sociedad. Esta era la visión más consensual o más consolidada que estaba en la literatura. Y esta visión me causaba algún incómodo porque me parecía un ángulo o una forma empobrecida de concebir la relación entre cortes constitucionales y la práctica deliberativa. ¿Y por qué empobrecida? ¿Por qué incompleta? Y yo diría algunas cosas. En primer lugar, porque no percibe una dimensión deliberativa en la fase predecisional de Cortes. Cortes consiguen generar, facilitar, estimular deliberaciones antes que tome una decisión, antes de estar preocupada en tomar decisión. Hay formas de interactuar con la sociedad civil, hay procedimientos más o menos abiertos para conseguir la participación argumentativa de muchos actores, hay formas de colectar argumentos sociales y ser más porosa, ampliar los canales para recibir argumentos. Y eso es un aspecto que Cortes están más bien preparadas para tener y más bien diseñadas para conseguir. En la fase predecisional, que estoy llamando de predecisional. Segundo lugar, en esta visión anterior que les describí, hay una cierta visión un poco estática, un poco mecánica, sobre la causalidad de las dimensiones deliberativas. O sea, describían como si fuera imposible tener buena deliberación interna y buena deliberación externa al mismo tiempo. La concepción era, bueno, la Corte tiene que optar entre tener buena deliberación interna o tener buena deliberación externa. No se puede tener dos al mismo tiempo. Creo que esta causalidad no existe y creo que es posible imaginar Cortes que hagan los dos. En tercer lugar, el tipo de descripción sobre deliberación y Cortes estaba muy preocupada con la capacidad de deliberación generar
una decisión más comprensible y que genere seguridad jurídica. El gran valor por detrás de esa literatura era seguridad jurídica, previsibilidad. Y creo que hay una serie de otros valores importantes que deben ser elaborados para tener una imagen más completa sobre el rol de la deliberación. No es solamente producir consenso y a partir del consenso producir una decisión más clara y más cierta y más previsible. Finalmente, una otra cosa que les falta es discutir la ética deliberativa, porque si se supone y si se espera que jueces deben ser deliberadores, jueces deben respetar una cierta ética, un cierto conjunto de prácticas y valores. Y por último, si queremos que cortes sean deliberativas, tenemos que pensar en su arquitectura institucional procedimental. Al final, hay procedimientos que aumentan el potencial deliberativo, que crean incentivos para la deliberación, y hay diseños que hacen el contrario, que desincentivan la deliberación. Ese es mi diagnóstico sobre la incompletud de teorizaciones anteriores. Y ahí propongo una cosa que me parece más completa, más amplia, una concepción de deliberación en cortes constitucionales que crean exigencias, crean demandas sobre las cortes que son más, en mi opinión, exigentes. Y el primer paso para definir qué es una corte deliberativa al final. Una corte deliberativa hace tres cosas diferentes. La deliberación en cortes significa atender o buscar tres tareas, divididas en tres momentos. Hay un momento predecisional, que ya los anticipé. El predecisional es ese momento en que la Corte todavía está colectando, reuniendo argumentos, razones, y puede tener instrumentos poderosos para colectar esas razones. Y llamo a este momento, la gran tarea de este momento predecisional es promover lo que llamo de contestación pública. La Corte tiene que tener una curiosidad a lo que piensa la sociedad, tiene que colectar lo máximo de argumentos posibles. Hay instrumentos procedimentales para eso, formales, pero hay también posibilidades de la Corte simplemente estar atenta a lo que se debate en la esfera pública. El segundo momento es el momento efectivamente decisional. Encerramos nuestra interacción con la sociedad, ahora nosotros jueces tenemos que decidir. Y ahora entramos en un otro momento deliberativo que nosotros tenemos que deliberar entre nosotros. Y tenemos que saber cuáles son nuestras posiciones, si conseguimos por medio de argumentos llegar a una posición mejor que nuestras posiciones individuales. La tarea en este segundo momento es lo que llamo de no sé la mejor traducción en español, pero sería una cosa como interacción colegiada, un tipo de compromiso, de colegialidad y de construir una decisión institucional, que no sea simplemente el sumatorio de votos individuales. Pero hay una tercera cosa que una corte deliberativa hace. La tercera cosa sería en el momento que llamo de postdecisional. Entonces la Corte tiene que ser vista como en el momento predecisional, decisional y un postdecisional. El momento postdecisional es el momento, eso es hábil. El momento postdecisional es el momento en que la Corte entrega una decisión escrita a la sociedad. Y esa decisión escrita, de alguna manera, necesita también, si quiere ser deliberativa, respetar un cierto estilo argumentativo, un cierto estilo literario, efectivamente. Eso sería una decisión escrita deliberativa. Por lo tanto, en mi percepción, es posible desarrollar un concepto de desempeño deliberativo, deliberative performance, que nos muestre cortes que son más legítimas y menos legítimas a la luz
de su deliberative performance. Y deliberative performance sería efectivamente saber cuán buena consigue actuar en cada uno de esos tres momentos. Operacionalizar eso en la práctica no es una tarea simple desde el punto de vista del investigador, pero es posible. Es complejo, pero es posible y necesitamos hacer eso. El desempeño deliberativo es una conquista caso a caso. No se puede presuponer que una corte es deliberativa o no es deliberativa. La deliberación es conquistada en cada caso. Para terminar, voy a explicitar una cosa que Jorge adelantó, que es una reflexión sobre la arquitectura institucional de cortes deliberativas. Si ustedes están convencidos, bueno, me parece interesante que cortes con tanto poder que tienen y con un cierto déficit democrático que tienen, me parece mejor que cortes sean deliberativas en lugar de cortes no deliberativas. Si suspendemos la discusión sobre, bueno, debemos tener cortes o no, y si cortes están ahí como datos históricos, bueno, ¿cuál es la mejor corte que debemos tener? Mi apuesta es que la mejor corte que podemos tener no es solamente aquella que toma las mejores decisiones. Claro, yo deseo la corte que toma las mejores decisiones en protección de derechos fundamentales y todo, pero en términos de justificación para las cortes no funciona, porque a cada minuto que una corte tomara una mala decisión, significa que pierde su justificación de existencia. No puedo justificar la existencia de la corte con base en mi expectativa de las decisiones que va a tomar, en tomar decisiones que son correctas en derechos fundamentales. Cortes son falibles y van a errar con frecuencia. Y si van a errar con frecuencia, necesitamos de una justificativa que acepte las cortes independientemente de tomar decisiones correctas. Y yo supongo que la justificación deliberativa es una justificación poderosa porque impone a las cortes esta tarea a ser conquistada a cada día. No es una presuposición, no es un cheque en blanco. ¿Cheque en blanco funciona? Okay. No se supone que cortes protegen de derechos y, bueno, cortes existan. Se supone que cortes deben a cada caso conquistar este tipo de confianza por lo medio de su desempeño deliberativo. Bueno, hay varios compromisos éticos, hay tres momentos. Momento hace constatación pública, otro hace interacción colegiada, el otro momento entrega una decisión escrita que tiene un estilo argumentativo que respeta todos los argumentos que fueron presentados, etc. Hay muchas cosas a hablar sobre cada uno de eso, pero vale la pena reflexionar sobre la arquitectura. Y cuando Jorge dijo sobre 15 criterios de una corte deliberativa, yo diría eso es menos un criterio y más una variable institucional. Si queremos diseñar como arquitectos, como constituyentes, si queremos perfeccionar una corte en la dirección deliberativa, tenemos que pensar en muchas variables que influencian las cortes. Hay varias, claro, y no voy a numerar cada una de ellas, pero yo ejemplificaría algunas cosas. Si queremos que cortes sean deliberativas, tenemos que pensar, por ejemplo, ¿quién son los jueces? ¿Son viejitos blancos de una élite jurídica de Bogotá? ¿Y juristas formados en derecho? ¿O tal vez deliberación sería mejor con más pluralidad? Primera cuestión, no hay respuesta cierta, porque cuanto más pluralidad, más dificultad de llegar a un consenso. Entonces hay que tomar hay que elegir, y hay un trade-off acá. Si queremos mucha deliberación, pero independiente del consenso, apuesten la pluralidad. Y pluralidad en todos los sentidos. Pluralidad incluso, una cosa un poco contraintuitiva, que es, bueno, ¿por qué juristas? ¿Por qué solo juristas pueden deliberar sobre constitucionalidad? No podríamos enriquecernos teniendo un filósofo, un historiador, un economista, un sociólogo. Cuestión institucional. Nuestras cortes
nuestra imaginación constitucional fue muy pobre. Básicamente todas las cortes del mundo, casi todas las cortes del mundo, básicamente tienen juristas. Que coincidentemente son viejitos blancos y juristas. Número de deliberadores. ¿Cuántos queremos para tener una deliberación óptima? 9, 5, 15, 50, 500 como un parlamento. Bueno, 500 es excesivo para tener buena deliberación. Las cortes en general tienen 10, 15, pero ¿cuál es la diferencia de tener 10 y 15 a la luz de la deliberación? ¿Deben tener mandato o deben tener una actividad vitalicia? Una vez que son nombrados, se queden como la corte americana o la corte brasileña, se quedan hasta jubilarse con 70 años. Las sesiones de deliberación deben ser públicas o deben ser secretas. Hay un cierto senso común que las sesiones deben ser secretas para que los deliberadores tengan más libertad para deliberar sin una audiencia externa. Tal vez sea muy favorable a la deliberación el elemento secreto. No fue la opción de la corte brasileña, que todo está con una cámara y la sociedad está mirando todo el tiempo por YouTube lo que hace la corte. En términos de deliberación, tal vez no sea la mejor elección. Y muchos otros factores. La corte debe tener audiencias públicas, va a organizar audiencias públicas, pero ¿y cuáles son los requisitos de estas audiencias públicas? ¿Quién va a llamar para que va a hablar? ¿Cuál tipo de diversidad y representación deben tener las instituciones, las universidades, los agentes, los especialistas que van a la audiencia pública de la Corte? Entre muchas otras cosas. ¿Cómo la Corte se comunica con la sociedad? ¿Va a entregar aquella decisión súper tecnocrática de 150 páginas, imaginando que establecerá una buena comunicación con la sociedad con ese tipo de forma? ¿O va a complementar ese tipo de decisión más analítica y más rica con formas más inteligentes y más fáciles de argumentar con la sociedad? Esos son los requisitos, las variables que tenemos para que podamos diseñar cortes con mayor potencial deliberativo. Cortes con mayor potencial deliberativo no necesariamente son cortes que van a deliberar. Básicamente tienen mayor potencial para que efectivamente deliberen. Hay que desarrollar un tipo de ethos, un tipo de ética deliberativa interna. Por lo tanto, es función de los jueces efectivamente deliberar. Y deliberan no solamente porque quieren ser más legítimos, pero también porque quieren llegar a mejores decisiones. Gracias. Es esto.